El que fem nosaltres és anar fins a un altre tipus d'alçades, les alçades de, per exemple, Sant Jeroni de la Murtra, perquè comencem la nostra secció dels misteris. Ay, ay. Mira qué me pasa, Cristóbal. ¿Has visto? Los misterios es lo que tiene. Mira qué me pasa a los misterios, que se me cae el micrófono. Espero que funcione aún. El Cristóbal Martín ens acompanya aquí per parlar de misteris. Què tal, Cristóbal, com estàs? Hola, encantados. ¿Qué tal? Buenas tardes. Molt bé. I deien que avui ens endinsem en el món de Sant Jeroni de la Murtra i el món de l'Escorial. Claro, porque ¿qué tienen en común San Jerónimo de la Murtra con San Lorenzo del Escorial? Que yo sepa nada, tú me lo contarás. Pues muchísimo más de lo que nosotros nos pensábamos. Para empezar, la orden que estaba dentro de estos dos monasterios, de estos dos lugares impresionantes, era la orden jerónima. Y otro personaje muy importante que también podemos encontrar tanto en San Jerónimo de la Murtra, que era un monje jerónimo de aquí de Badalona, y está enterrado en San Lorenzo del Escorial. És a dir, hi ha un monjo jerònim de Badalona que està enterrat a l'Escorial. Sí. ¿Por qué? Eso voy a decir. ¿Por qué? Porque fue el jardinero, ahora también es muy importante, pero en aquella época que estamos hablando de la construcción de San Lorenzo del Escorial, en 1563, era importantísimo hacer los jardines porque recreaban ese más allá, el pensar los reyes que tenían su hábitat en el San Lorenzo del Escorial. Y el encargado fue nuestro Jerónimo de Badalona, verdaderamente. Anteriormente había estado en Yuste, en el monasterio de Yuste, había estado también haciendo los jardines de Carlos V, el emperador. Y Felipe II, cuando se dio cuenta que quería hacer, después de la batalla de San Quintín, quería hacer San Lorenzo del Escorial, que es un lugar que dicen que es la octava maravilla del mundo, que sin duda después hablaremos porque es muy interesante. Tu has ido, por cierto. Estuve este verano. A més, fent una investigació en relació a això que estàs explicant. Estuve buscando la tumba justamente de Marc Orriols, Marc de Cardona. Que és aquest jardiner de Sant Jeroni de la Murtra, que era un jardiner molt prestigiós, Correcto. no? Perquè per fer els jardins de l'Escorial Tienes que ser, tens que ser un crac. un crack, el Perquè, mejor. com tu en deies, l'Escorial és un edifici que va ser molt important a l'època. De fet, hi resideix o hi ha les tombes de grans monarques espanyols. Sí, y eso es otra parte también del misterio que después llegaremos, porque estuve visitando la parte visitable y la parte no visitable. ¿Hay una parte no visitable? Sí. Ten en cuenta que todavía hay agustinos, monjes agustinos, en la zona enclaustrados totalmente. Bueno, después de pedir unos permisos, muy amablemente el archivero Jerónimo, José... que Se llama Jerónimo, además, como San Jerónimo de la Murtra. Sí, pues me acompañó en la búsqueda de la tumba de Fray Marc de Cardona. O sea, esto es como Indiana Jones, pero a la busca de la tumba de Marc de Cardona. Exacto, estuvimos buscándola en el claustro que ellos tienen, cerrado al público, en las visitas, y fue realmente sorprendente porque la única tumba que había sin número era la tumba número 24, eso sabemos por libros antiguos que encontró el archivero, que su número estaba borrado. Era la única tumba, de muchísimas que había alrededor del claustro, que su número estaba justamente borrado. La 24. La número 24. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Pues no lo sabemos, pero siempre hay una relación extraña, sobre todo a partir de Felipe V, una relación extraña con Cataluña y con San Jeroni de la Murtra y con Badalona, porque anteriormente, tanto Badalona como San Jeroni de la Murtra estaba muy bien visto. Y la investigación continuará porque, bueno, hemos quedado en hacer un... Però per tant, perdó que t'he dit, Cristóbal, aquesta tomba que no tenia número, tu creus que podria ser la tomba d'aquest jardiner? Sí, porque las memorias sepulcrales del mismo monasterio escorialense lo pone. Y todos los demás tienen número, menos el número 24 que está totalmente borrado. No existe el número 24. I què podria explicar que aquella tomba, diguem, s'esborrés o que no hi hagi numeració? És a dir, va ser un accident o algú de forma premeditada ha esborrat aquestes lletres? Más bien creo que de alguna forma, porque dentro de esta tumba hay otros 18 jerónimos enterrados. ¿De la Murtra todos? No, Ah, de San Lorenzo del Escorial, algunos también de la Murtra, que también iban allí a hacer otro tipo de cuestiones. ¿El por qué está borrado? Todavía no lo sé. Es algo que queda pendiente. Pero déjame que te diga también sí.
que fue realmente impresionante hablar con los trabajadores del lugar y como ellos mismos, sobre todo en invierno, me dijeron que habían visto algunas presencias extrañas. Què em dius ara? En el Escorial? En el Escorial. Presencias extrañas. Això t'ho va dir el mateix arxiver d'allà? El archivero me comentó algo y luego estuve hablando con parte de los trabajadores durante la visita, la larga visita, más de 7 horas. Bueno, Más de 7 horas que estuve de visita y tuve la suerte de hacerlo prácticamente solo, que es muy difícil eso. Y hablando con los trabajadores, me decían que sobre todo en invierno veían algunas sombras extrañas. Tú me conoces, Carlas, tú sabes que yo siempre lo achaco a cosas más científicas, aunque no sabemos qué hay detrás de todo esto. sí, perquè el Cristóbal és Imagínate. historiador, però no, és nuestro Iker Jiménez, però tú siempre pones un poco digamos, de coherencia y De datos. Que sí, que no t'ho creus tot, vaja. Porque fíjate, estamos hablando de un lugar con más de 4.000 estancias. Invierno, frío, viento, tormentas, ruidos, sombras, tienen que ver sí o sí. Eso es totalmente normal, tienen que verlo. Pero fue curioso porque los mismos trabajadores se dieron a decir, sí, yo he visto, hemos visto sombras. Incluso hay una zona... Clar, quan els treballadors estan més que acostumats Claro. a viento y sombras. Y... Hay una zona que son los panteones, donde tienen más miedo algunos trabajadores que intentan cambiar con otros trabajadores para no hacer la vigilancia. Però això és lògic, eh? És a dir, l'Escorial, de noche, no sé si també fan guàrdies de nit, però està, diguem, treballant, tenint cura de la tomba de monarques, d'infantes, de tot el que hi ha allà, a ver, tienes que tener un, digamos... Mira, yo te voy a decir una cosa. Pocas veces he sentido lo que sentí al bajar a la cripta, al Panteón de Reyes, porque es una bajada, unas escaleras, y con totalmente de forma rojiza, mármol de Tarragona, que trajeron de Tarragona, este mármol rojizo. Que aquesta és la part pública, diguem-ne. Sí, perquè aquesta és pública. Jo hi he anat i és espectacular, eh? Esta es pública. Esta part. Espectacular. Y parece que entras al infierno, directamente al infierno. Y dentro todos sabemos que están los restos de Carlos V. Es muy curioso como, si podemos ver las fotografías, cómo las tumbas, los sarcófagos, es de 1 metro y de plomo. A ver, todo el mundo sabe por qué es de plomo, porque hace poco hemos tenido la muerte de la reina Isabel, ¿no?, de Inglaterra, pero hace 1 metro. ¿Qué hacen con los cuerpos? Pues los encogen, el podridero. Antes se hacen de esta forma para encoger el cuerpo de esa forma. Te diré más. Però per què són de plom? Son de plomo para conservar los cuerpos más tiempo. Però els encongien, dius tu? Sí, sí, a través de, lo ponen en una sala que es un podridero, de alguna forma, donde el cuerpo se pudre, pero se conserva mediante un tratamiento de sales, etcétera, y se encoge hasta 1 metro para meter en esos sarcófagos de plomo, donde conservan lo que sería, pues, la faz de estos monarcas. Te diré otra cosa que me comentaron. Se está pensando, bueno, ya está preparado, para hacer la ampliación de este lugar para enterrar a los eméritos. Ah, clar, és a dir, Joan Carles I també hauria de descansar aquí. Correcto. Que después veremos a ver qué hace. Nunca lo sabemos lo que puede hacer o no. Pero la reina Sofía, por ejemplo, la reina emérita Sofía sí que ha dicho que le gustaría descansar en un jardín. Del Escorial. Ella no dijo Escorial, pero lo que se está proyectando es hacer en el panteón, hacia el jardín, extenderlo. Y estaría justamente debajo de un jardín, lo que quiere la reina. Porque dentro del panteón no hay sitio para nadie más, por lo tanto se está explorando hacer estas cosas. No me quiero ir sin decir, por ejemplo, que... No t'he echado aún, ¿eh? No. La biblioteca, por ejemplo, la biblioteca del Escorial es de lo más fantástico que se puede ver en el mundo. Tú lo has visto. Sí. Con los libros totalmente de color de oro. Color de oro. Porque esto del oro tiene mucho que ver con la alquimia. Con la alquimia, con lo que buscaba Felipe II. Porque Felipe II lo que quiso al hacer San Lorenzo del Escorial no solo era celebrar una victoria, la victoria de San Quintín, sino que se dice que quería tapar el infierno, que en este lugar estaba la puerta del infierno. Claro, muchos dirán la puerta del infierno, incluso San Jerónimo de la Murtra
también a algunos se le ha ocurrido la teoría de que también tapa otra puerta del infierno. La explicación que yo he encontrado más lógica, que estamos hablando de lugares sagrados para cultures anteriores preromàniques. Vols dir que allà segurament era un lloc on ja hi havia algún tipus de ritus, algún tipus de... La silla Felipe II, que está muy cerca, por ejemplo, que dicen que desde ahí Felipe II controlaba las obras. En realidad es un altar de los betones. Aquí en Sant Jeroni de la Murtra, que tenemos alrededor? Íberos. Por lo tanto, un lugar sagrado para culturas anteriores. Seguramente esto a los reyes cristianos no les gustaría, y una forma de tapar esas culturas, esa religión anterior, era seguramente poner algo tan grande como es Sant Lorenzo del Escorial. De fet, el Cristóbal és un gran expert en Sant Jeroni de la Murtra, de fet has escrit un llibre que el poden trobar, com es diu, per si algú interessa? San Jerónimo de la Murtra, el monasterio olvidado que cambió el mundo. Exacte. I segurament dedicaràs alguns d'aquests espais que farem a parlar d'aquest monestir, però hem de dir que quan parlàvem d'aparicions fantasmals a l'Escorial, a Sant Jeroni també hem tingut alguna que altra aparició mariana o alguna cosa així? Sí, en Montigalá, por ejemplo, la Cruz de Montigalá, tuvimos al final de los años 80 otra aparición mariana. De una virgen. De una virgen, exacto. Que encara l'adoren, eh? D'això anirem d'aquí poc a conèixer-los, perquè hi ha una sèrie de persones que es reuneixen cada setmana allà, i fins i tot aquesta setmana hi havia gent a internet que publicava un vídeo de que a la nit encara s'hi feien rituals en aquesta zona de Montigalá. Bueno, yo de hecho eso de rituales no tiene nada que ver con este grupo, ¿no? Que sigue a la persona que de eso, pero sí que es verdad que se han encontrado alrededor de Sant Jeroni de la Murtra, alrededor también de las ermitas, pues pollos descabezados, de hacer rituales, por ejemplo, sangre de distintos animales, entrañas. Eso sí que es verdad que hubo un tiempo en el que era más prolífico todo este tipo de cosas. La magia negra, la magia que venía sobre todo de Cuba, por ejemplo. Y en estos momentos se vuelve a dar con fuerza, con bastante fuerza, en nuestras montañas. I ahí també hi ha documentació o hi ha testimonis que parlen d'aparicions fantasmals a Sant Jeroni de la Murtra? Fantasmal, no, pero yo te puedo contar mi caso. Yo pasé alguna noche, he pasado dentro. Ah, doncs mira, això és una experiència, en una de les cel·les. Sí, y la verdad es que no fue una visión de fantasma, quizás fue un sueño, y soñé con Carlos V, el emperador. Vaya sueño, hijo mío. Sí, con el emperador Carlos V, unas sombras que se ven, pero en esto yo siempre pienso que juega mucho nuestro cerebro. La autosugestión. Claro, imagínate, yo estaba en pleno escribiendo el libro, con muchísimos datos, mucha ilusión, y es normal, pasar la noche allí es totalmente, bueno, una experiencia increíble. Cristóbal Martínez, historiador de Badalona, moltes gràcies per explicar-nos la història que uneix Sant Jeroni i l'Escorial. Y en el siguiente programa vamos a hablar del descubrimiento de Tutankamón. Y os voy a hacer dudar si la maldición es verdadera o no con datos. Perquè ara fa anys que es va descobrir 100 años, el 4 de noviembre. 100 anys, que va canviar la història de la museografia, dels museus i la història d'Egipte, no? Perquè deu ser un reclam turístic increïble. Cristóbal, moltes gràcies. Un placer. Nosaltres fem una pausa perquè reflexioneu tot això, agafeu aire i tornem de seguida en l'última part del programa. Fins ara.